salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos hoy en un nuevo episodio de Ya Oíste. Hoy les traigo un tema muy interesante, poco conocido, que incluso yo al momento de investigar, la verdad me quedé con muchísimas dudas. Y tener el privilegio el día de hoy de poder contar también con un especialista en el área es algo que, wow. O sea, definitivamente vamos a aprovechar y vamos a sacar todas esas duditas. Es un tema que, pues no creo que muchos hemos escuchado, yo me incluyo en esa parte, es la lucidez terminal. Se trata de momentos de claridad mental que experimentan algunas personas poco antes de fallecer, incluso después de haber pasado pues meses o años en un deterioro, pues la verdad que sí, en hospital, en casa. Pero para yo no quitarle la palabra a nuestra querida invitada, a nuestra querida doctora Adriana Baltasar Bástidas, una especialista en geriatría y cuidados paliativos. Bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, muy contenta, muy feliz de poder estar aquí el día de hoy para compartir este tema que me gusta mucho, me apasiona y creo que es importante que lo conozcamos. Todos aquellos que estamos ya sea en el área de la salud o todos los que convivimos con alguna persona con alguna enfermedad crónica, es bueno saberlo. Claro, y justo antes de empezar el podcast yo le comentaba, doctora, que es un tema que no encuentro muy común y me metí a internet, busqué cosas, pero no está tan estudiado. Entonces, ahorita vamos a aprovechar todo este momento, este tiempo que tenemos juntas para poder platicar del tema. Pero antes que nada, me gustaría que nos explicara un poquito a qué se relaciona o qué es la lucidez terminal, porque yo me imaginaba una cosa y ya cuando leí, pues era completamente otra. Claro, mira, la realidad es que la lucidez terminal es un episodio súbito, inesperado de claridad mental y como de un aumento súbito de energía en un paciente que ya está en el contexto de una enfermedad terminal, ya en una situación pues al final de la vida o previa a la muerte. Este episodio pues es súbito, dura generalmente un periodo muy corto de tiempo. Y lo importante es que se presenta una conexión como muy inesperada, muy súbita, pero a la vez relevante, tanto para el paciente como para quienes lo rodean, ¿no? Claro. Imaginémonos, la situación de lucidez terminal es cuando yo tengo a un ser querido, a un, pues sí, vaya, un enfermo, un ser querido, que ya tiene una enfermedad pues muy avanzada, en un estadio terminal prácticamente, que ya sabemos que quizá el final se acerca, okay, que ya tiene cierto grado de desconexión con su entorno, que quizá ya no logramos entablar una conversación con él, ya no nos contesta quizá nuestras preguntas, ya no nos pide alimento, líquido, etcétera. Y de repente, de manera súbita, tiene un rush de energía, tiene otra vez entabla una conversación, otra vez logra comunicarse con nosotros, nos pide alimentos, nos pide un refresco, nos pide algo que antes ya no hacía. Ya no. Eso es la lucidez terminal. Wow, o sea, es que es impresionante porque estaba viendo que en este tipo de situaciones, pues lo impactante es para la persona también que lo está acompañando, ¿no? Porque creo que piensa que todo volvió a la normalidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema pues delicado, en el aspecto en el que pues, claro, ¿quién no quisiera ver a su familiar volver otra vez a hacer sus actividades, que salga de esa enfermedad? Pero lo que estábamos leyendo y lo que estamos platicando, doctora, es que a veces pues es cuestión solamente de horas o de días, ¿no? Exacto. Generalmente cuando nos enfrentamos a un episodio de lucidez terminal, nos está indicando que seguramente el final ya se acerca. Una realidad es que es imposible predecir cuánto tiempo nos queda de vida. Claro. No hay forma, no hay alguna forma que con certeza nos ayude a esto, ¿no? Si bien hay algunos factores pronósticos y algunos puntos, a lo mejor parámetros de laboratorio, parámetros clínicos, etcétera, que nos orientan a que el final ya se acerca, la realidad es que
muchas veces los pacientes no se comportan como en los libros y pues desafían, ¿no?, a estos pronósticos. Sin embargo, sí se ha visto que cuando ya nos enfrentamos a un cuadro de lucidez terminal, generalmente la posibilidad de que el paciente fallezca dentro de los próximos 7 días, pues es muy alta. Esto, te digo, de acuerdo a la estadística, pero la realidad es que no siempre es así. A veces el fallecimiento puede ocurrir pues en las siguientes horas, en los siguientes días, 7 días, o a veces no. A veces los pacientes pues desafían esas posibilidades, y lo que pareciera ser un episodio ya de lucidez terminal, pues no, resulta que fue simplemente una lucidez paradójica, se llama, cuando ya no ocurre la muerte de manera inmediata, ¿no?, sino que a lo mejor presenta esta lucidez y el fallecimiento puede ocurrir en meses incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, ¿se da de alta la persona o se sigue teniendo en observación? Fíjate que no es como tal que el paciente se dé de alta. Aquí habría que determinar en qué contexto está el paciente, ¿no? Okay. Un paciente que se encuentra con un cuadro de lucidez terminal, lo podemos tener en casa, ya con cuidados a domicilio, o bien puede estar hospitalizado, o sea, puede estar ingresado en una cama de hospital, y no es como tal que demos de alta al paciente. Generalmente, como hablamos, que son pacientes que ya tienen una enfermedad crónica avanzada, terminal, vaya, no son pacientes que demos de alta, son pacientes que damos seguimiento, que sabemos que por su condición de enfermedad avanzada terminal, seguramente la carga de síntomas que pueden presentar, dolor, náusea, insomnio, ideas delirantes, etcétera, pues la carga de síntomas es muy alta y seguramente van a ser síntomas presentes, ¿no? Entonces, tanto como dar de alta a un paciente, pues no, la realidad es que damos un seguimiento de la mano de cómo nos vaya guiando el paciente, ¿no? Interesante, porque sí, o sea, me generó esa duda, ¿no? De que a lo mejor pues ya está, lo ven bien y dices, bueno, ya recuperó pues a lo mejor no el 100% de cómo era esa persona, ¿no? Pero lo impactante es eso, o sea, que no ocurre en las primeras horas, como estábamos diciendo, o sea, en todos los casos siempre va a haber una excepción, no se va a seguir, por ejemplo, el patrón de las horas, el patrón de los días, incluso meses, eso sí me impacta, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, doctora, estábamos hablando de enfermedades terminales, ¿no? Y hay, por ejemplo, una estadística, de la edad en la cual se presenta más este tipo de lucidez terminal. Sí, generalmente se ha observado que predomina en pacientes ya adultos mayores, en pacientes geriátricos, y específicamente se empezó a observar este fenómeno en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como las demencias, la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, las demencias mixtas, otro tipo de condiciones ya de deterioro cognitivo. En estos pacientes como tal se empezó a observar los cuadros de lucidez terminal. Por lo tanto, pues es más frecuente que un paciente presente lucidez terminal ya en edades avanzadas, ¿no? Estamos hablando 80 años o más. Sin embargo, algo bien importante es que no son los únicos pacientes, aquellos con demencia, que presentan la lucidez terminal. En realidad, cualquier paciente que presente una enfermedad terminal propiamente, llámese un cáncer en un estadio avanzado, una insuficiencia orgánica, por ejemplo, una falla cardíaca, una enfermedad renal crónica, una enfermedad hepática avanzada, etcétera. Cualquier paciente que se encuentre en esa situación de terminalidad o al final de la vida puede presentar un episodio de lucidez terminal, aunque pues se ha observado o se ha descrito con mayor frecuencia en pacientes mayores con demencia. Claro, porque sí, o sea, es más común oír que la gente mayor pues tiene como este tipo de demencia. Él estaba leyendo que en el Alzheimer es donde más se presenta, ¿no?, la lucidez terminal. Exacto. Pero si nos hablamos, por ejemplo, de ese tipo de enfermedades, ¿puede pasar en niños, en jóvenes? Sí. Wow. En realidad no es una condición propia de cierto grupo de edad, ni de cierta condición o patología o enfermedad. Cualquier persona, te repito, en situación de una enfermedad terminal puede presentarla, ya sea un adolescente, un niño, un adulto o una persona ya mayor, lo pueden presentar. Ay, qué fuerte. La verdad es que pues creo que lo voy a poner así, ¿no? O sea, creo que cuando vemos que un niño a un adulto, pues dices, bueno, un niño lo ves ya otra vez que saltando, que pues haciendo sus actividades.
Y es al punto al que quería como avanzar, doctora. ¿Cómo es que se dan cuenta que es esa parte que sí es lucidez terminal? O sea, ¿qué acciones hace el paciente o en qué cambia? O sea, por ejemplo, en un niño a un adulto mayor. Fíjate que es interesante, cada persona pues es un mundo, ¿no? Y las manifestaciones clínicas pues son muy variables, pero la trayectoria que se ha visto es que en aquellos pacientes ya con una enfermedad pues avanzada, de repente van a tener como esta energía súbita, ¿no? Primero, yo creo que algo importante es que nos quede claro, pues, qué es una enfermedad terminal, ¿no? Si estamos hablando de que los pacientes con una enfermedad terminal son los que pueden presentar un cuadro de lucidez terminal, pues entonces, ¿de qué se trata esto? De una enfermedad terminal. Claro. Fíjate que una enfermedad terminal es toda enfermedad o todo padecimiento que ya es de un curso progresivo, crónico, irreversible y que no tiene una respuesta razonable a un tratamiento médico convencional. Y se habla de una enfermedad terminal cuando se espera una expectativa de vida menor a 6 meses. Entonces, todo paciente que sea posible su fallecimiento en los próximos 6 meses debido a una enfermedad crónica avanzada irreversible es una enfermedad terminal. Entonces, ¿cómo saber que un paciente se encuentra en esa situación? No, te repito, es muy difícil de predecir, de saber, pronosticar el tiempo de vida, pero se ha observado que ciertas manifestaciones clínicas se asocian a terminalidad. Por ejemplo, aquel paciente con una de estas enfermedades avanzadas que poco a poco van perdiendo la sensación de apetito, que ya dejan de comer, que su cuerpo ya no pide alimentos, ya no pide líquidos, ya no necesita hidratarse, aquel paciente que pasa la mayor parte del tiempo dormido, ya como desconectado con el medio, duerme más de 15 horas al día. Eso también ya es como un criterio que nos habla de terminalidad. Aquel paciente que tiene una carga de síntomas físicos o incluso emocionales cada vez más fuertes y que tienen menor respuesta al tratamiento, eso también nos habla de terminalidad. Y sobre todo aquellos pacientes que en los últimos 6 meses tienen múltiples hospitalizaciones, es decir, que tienen que estar yendo cada semana a un servicio de urgencias por dolor, por náusea que no responde a tratamiento, por vómito incoercible, por situaciones de ese tipo. Ahí estamos hablando de una persona con criterios ya de terminalidad. Y entonces es en ellos que la lucidez terminal, que este fenómeno de lucidez terminal es más frecuente. Wow, en la parte psicológica o emocional, ¿cómo es que lo estudian o lo abarcan? Porque creo que es un poquito más lo vemos en físico, ¿no? Claro. Que me duele algo, tengo malestar, pero ¿cómo? O sea, esa es una parte muy interesante, doctora. Fíjate que en el ámbito de los cuidados paliativos, que es como mi área de especialidad, además de la geriatría, realizamos una evaluación de varias esferas del individuo, ¿no? De la persona. Una esfera biológica, que estamos hablando justo de los síntomas físicos, el dolor, náusea, vómito, sueño, etcétera. Los síntomas emocionales o psicoemocionales, que estamos hablando ahí de cómo afronta su diagnóstico, cómo afronta una pérdida, posibilidad de trastornos de ansiedad, de depresión, incluso el duelo anticipado, ¿no? De saberse perdiendo su estado de salud. Y también abordamos la esfera espiritual, que muchas veces en la medicina pues difícilmente la abordamos, ¿no? Y en cuidados paliativos sí es súper importante realizar el abordaje de esas creencias que tiene el paciente, ¿no? Si es una persona que se considera espiritual, si tiene alguna creencia, alguna religión. Espiritualidad va mucho más allá de la religión, pero bueno, es como una esfera muy importante también que evaluamos. Y ahí pues vaya en el aspecto psicológico o emocional, es donde pues vamos indagando este tipo de síntomas, ¿no? Si el paciente presenta algún cuadro de depresión, compatible con depresión, con ansiedad, con este duelo anticipado, ahí es donde nos vamos dando cuenta y pues por supuesto al darnos cuenta logramos integrar un diagnóstico y dar un tratamiento en esa situación. No, y en la parte en la que hablamos del duelo anticipado, ¿no? Porque no ha de ser fácil que vengan y te digan, sabes que te quedan tantos meses de vida. Tanto como tú lo recibes como tus seres queridos, ahí es como la parte de afrontarlo y justo cómo le hacen ahí. Que la persona cuando ve que está volviendo como a hacer sus actividades, se le preparan, o sea, le dicen, ¿saben qué? Puede pasar esto, pero no significa que la persona va a estar bien.
o se deja y que ahora sí que lo vayan viendo conforme a la marcha? Mira, específicamente hablando de un contexto no de lucidez terminal propiamente, en el abordaje de cuidados paliativos, pues sí es importante hacer la evaluación de todas estas esferas, ¿no? Te repito, lo biológico, lo emocional, etcétera. Uno, cuando va haciendo estas evaluaciones, tú puedes ir haciendo estas intervenciones para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Claro. Calidad de vida, no solo síntomas físicos, sino estos síntomas emocionales. Y ahí esta parte involucra también a la familia. Que el paciente, vaya, los cuidados paliativos no son exclusivos para el paciente. En realidad, dentro de la definición de paliativos es que el abordaje de cuidados paliativos es para los allegados también, para la familia, los allegados, llámese seres queridos, cuidadores, remunerados, no remunerados, etcétera. Entonces, ahí vamos de la mano con el paciente, con la familia, con la red de apoyo, para lograr identificar esas áreas de oportunidad y entonces dar también esa contención a la familia, a los seres queridos y ya vaya extrapolándonos a la situación de lucidez terminal. Es bien importante que aclaremos todas las dudas, en este caso ya va más enfocado a la familia, porque ya el paciente por la situación pues difícilmente va a lograr quizá comprender, ¿no?, lo que estamos explicando, justo por la situación de terminalidad en la cual quizá ya está muy somnoliento, ya no despierta, ya no nos logra entablar esa conversación, pero la familia se da cuenta. Claro. Y la familia se da cuenta que de repente tuvo esta energía súbita, esta conexión, esta lucidez, vaya, nuevamente, que le permite platicar otra vez con sus seres queridos, que le permite entablar una conversación, relacionarse, pedir afecto, quizá dar afecto. Y entonces la familia dice, ¿no? O sea, uno poniéndose en el lugar de la familia, ¿qué pasa? Oye, mi ser querido, que a lo mejor estaba muy mal, yo ya lo veía totalmente dormido, no me respondía nada. Despertó, de repente despertó, ¿sí? Está muy bien, me platica, me reconoce, se está acordando de cosas de su pasado, de su infancia, de su juventud. ¿Qué pasa? Está muy bien, está mejorando. Desafortunadamente, cuando hablamos de un cuadro de lucidez terminal, pues esto es poco probable, porque sabemos que posiblemente ya el final se acerca, como hablábamos, ¿no? En 7 días, más o menos, no hay manera de predecirlo, pero seguramente el final se acerca. Exacto. Entonces tenemos que dejar bien claro a la familia, a la red de apoyo, que este cuadro que estamos viendo es justamente eso, es una lucidez terminal, es algo transitorio, es algo súbito transitorio y que posiblemente en unas horas, en unos días, en el tiempo que no sabemos, nuestro ser querido otra vez va a regresar a una condición pues en la que estaba previamente, ¿no? Y aquí, más que quizá preguntarnos, bueno, ¿cuánto tiempo le queda? O bueno, ¿qué hago en este tiempo? Yo creo que lo importante es atesorar ese momento, ese cuadro, ese episodio de lucidez terminal, atesorarlo, aprovecharlo, conectarnos con nuestro ser querido, hacerlo sentir que estamos presentes, que está acompañado, que es querido, ¿no? Así que está dejando una huella en nosotros como familia, como red de apoyo, y atesorar eso, simplemente, más que preguntarnos, ay, ¿cuánto tiempo le queda? Ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar al rato? Atesoremos ese tiempo y vivamos ese presente. Yo creo que eso es la clave. No, y principalmente porque así como lo vemos día a día, de que un día a la vez disfruta, vive, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar, ¿no? Y esa parte donde sabes que tu familiar, pues, también está en una situación difícil, pues, en lugar de ponerlo así, ¿no? De preocuparte, decir, pues, es que, no sé, esto no se me hace normal, mejor eso, ¿no? O sea, sentarte, disfruta esa plática, escúchalo, te va a escuchar. Yo me acuerdo, lo que le contaba, doctora, o sea, con mi mamá, su abuela, ¿no? O sea, fue muy chistoso porque dice que ya como que se había ido 2 veces, fue lo que nos dijo. La primera nos dijo que se regresó porque dijo, sí vi la luz, pero me atoró algo. Y decía, bueno, está bien. Entonces, pero en ese lapso de me atoró algo, pues volvió, pero volvió como era antes. O sea, era muy risueña mi bisabuela, entonces nos cotorreaba, se ría con nosotros y dijimos, bueno, va a estar bien, pero justo, o sea, ahorita ya que estoy escuchando todo lo que nos cuenta, doctora, estaba en ese proceso pero nosotros no sabíamos. Claro. Entonces fue un impacto tal vez duro para la familia porque pues pensábamos que, bueno, pues todavía no era su momento, la regresaron, porque así nos dijo, me regresaron.
Pero no, después de justo después de unos meses, yo creo, nos habían dicho, porque sí también ya estaba grande, ya tenía como 90 años, 91. Y sí nos habían dicho después, no, pues esperen, todavía no vamos a dar un diagnóstico final, vamos a ver cómo va evolucionando. Y pues sí, efectivamente ya después ella falleció. Pero sí tengo muy presente ese momento como de ¡pum! Como cuando te acuerdas y te das un, ¿cómo se llama? Un levantón así con cafeína o algo, y empezó a normal, y dije, wow. Eso, así, tal cual es el cuadro de lucidez terminal, es como esa energía súbita, ese levantón, como le llamas, así se manifiesta, así nos damos cuenta. Y creo que tuvieron el privilegio de presenciar un cuadro de lucidez terminal, porque la realidad es que no es una situación frecuente, incluso para los profesionales de salud, no todos lo ven a lo largo de sus carreras, incluso uno que está en el ámbito de geriatría, de cuidados paliativos, pues hay quien tampoco lo alcanza a presenciar, ¿no? Y la realidad es que yo sí creo que para todos aquellos que tenemos el privilegio de atender a personas pues ya en una situación de salud delicada, con una enfermedad terminal, avanzada, etcétera, para mí es un privilegio que podamos estar presentes en un cuadro, en un fenómeno de lucidez terminal, y es un privilegio también poder acompañar a una persona en el proceso de fallecimiento, ¿no? Pareciera algo como raro, pero es que en la medicina nos enseñan siempre a curar, Claro. a evitar la muerte a toda costa, pero no nos enseñan a cómo acompañar a el bien morir a una persona, ¿no? Y eso es algo súper importante. No todos tenemos ese privilegio de acompañar a una persona, así como quizá no todos tienen el privilegio de acompañar el nacimiento, ¿no? Exacto. Cómo surge una vida, pues la realidad es que tampoco todos tenemos el privilegio de poder acompañar al final de la vida, y para mí verdaderamente es eso, es un privilegio que podamos ayudar a la persona y a sus seres queridos a estar bien, a tener confort, a tener calidad de vida y calidad de muerte. No, y un punto clave que ahorita me genera como curiosidad es la parte en la que justo, o sea, no, como es un proceso muy raro, yo lo quiero llamar así, porque es como de en qué momento vas a estar ahí presente, ¿no? Porque creo que la mayoría les toca a los familiares, ¿no? Las personas que acompañan. En dado caso que está ahí el doctor, pues ya lo ve, pero es como muy raro. Entonces, en ese tipo de cosas, digo, ¿cómo es que se estudia? ¿Cómo es que lo llevan a cabo? No hay muchos estudios al respecto, a diferencia de otras áreas de la medicina, principalmente por dos motivos, creo yo. Uno es que es muy poco frecuente, es muy infrecuente, y al no ver el fenómeno, pues difícilmente se puede estudiar, ¿no? Así es. La otra situación es que hacer algún estudio en una persona en situación al final de la vida, pues también es un tema como muy delicado desde el punto de vista de la ética, de la bioética. No es, digamos, tan sencillo como quizás hacer un estudio en una persona que vive con diabetes, en una persona que vive con hipertensión, en una persona joven, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando de una situación pues delicada, la situación al final de la vida, y por lo tanto pues sí hay como un dilema ahí, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que es un área de oportunidad en la medicina y en los cuidados paliativos, que quizá estudiemos cada vez más este fenómeno, logremos determinar pues la causa, porque esa es otra, ¿no? Es tan poco frecuente que la causa como tal, pues hay hipótesis, pero no se tiene bien estudiada o bien encontrada la causa que está causando estos cuadros de lucidez terminal. Exacto. Se habla por ahí de que pareciera que es un tema de los químicos a nivel cerebral. Finalmente nuestro cerebro se comunica con químicos, con neurotransmisores, que son, sustancias químicas que liberan las células, se comunican entre sí mediante estos neurotransmisores, ¿no? Entonces pareciera que en el fenómeno de lucidez terminal hay una liberación masiva de neurotransmisores en el cerebro, y al actuar sobre diversas áreas de la corteza cerebral, en la parte prefrontal, en la parte del hipocampo, en otras áreas, justo causa estas manifestaciones, ¿no? Hay una liberación de sustancias químicas que da como lugar que el paciente tenga esta energía de manera súbita, que otra vez esté conectado, que otra vez logre entablar una conversación, que su memoria mejore de manera significativa y pues de manera súbita también, ¿no? Entonces pareciera que va por ahí, que es un tema de la química en nuestro cerebro,
y pareciera ser como una respuesta compensatoria que tiene nuestro cuerpo. Okay. Cuando estamos en una situación de, pues ya al final de la vida, estamos hablando que la persona ya no, seguramente ya no come, sus requerimientos energéticos calóricos son mucho menores, ya no come igual, ya no tiene la misma ingesta de líquidos, se empieza a deshidratar y pareciera que como mecanismo para compensar esto, esta falta de oxigenación, esta falta de líquido, pues el cerebro libera de manera masiva estos neurotransmisores como para levantar, digámoslo así, y es cuando se presenta el cuadro de lucidez terminal. Eso es lo que se ha estudiado hasta ahora. Y ahora en esa parte, ¿no? Ya nos vamos a enfocarnos también un poquito en el impacto emocional, pero que tienen los familiares en ese momento, porque yo creo que me he de imaginar que dicen, doctor, pues mire, está bien, o sea, está hablando, estamos conviviendo, pero ya que después le digan, es que, o sea, a las horas le digan, ya partió, o sea, ya falleció. ¿Cuál es el impacto en esa parte? ¿Cómo lo manejan con los familiares? Es muy impactante, incluso para uno, como Claro. profesional de la salud, es muy impactante. O sea, uno no deja de impactarse con la muerte, ¿no? Y bueno, evidentemente para la red de apoyo, para los familiares, los seres queridos, por supuesto que es mucho más impactante, ¿no? El ver a mi ser querido que estaba tan bien y a las horas me avisan que ya falleció, claro que es un shock. Esto lo vamos trabajando desde antes. Afortunadamente en cuidados paliativos vamos abordando a los pacientes poco a poco. Lo ideal es que se haga desde el diagnóstico de la enfermedad. Okay. La realidad es que no siempre se logra esto, pero lo ideal sería que los cuidados paliativos se brinden de una manera oportuna. Es decir, cuando diagnosticamos o en los estadios iniciales de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que sabemos que puede progresar, que puede volverse algo ya avanzado. Entonces, de esta manera nosotros salir detectando necesidades físicas o emocionales, en este caso tanto en el paciente como en la familia, pues vamos trabajándolo desde antes, vamos trabajando este duelo, que sabemos que pues en algún momento va a suceder, ¿no? Y de esta manera lo que queremos evitar es que justamente sea tan impactante cuando ocurre, Sí. ¿no? Entonces, afortunadamente, paliativos, pues vaya, es un equipo, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, enfermería, trabajo social, nutrición, vaya, somos un equipo, ¿no? Somos Claro. varios integrantes del equipo que justo todos tenemos el objetivo, pues, de tratar estos síntomas, aliviar estos síntomas, dar calidad de vida e ir acompañando al paciente, al familiar, e irlo como sensibilizando desde meses antes, muchos meses antes, a lo que sabemos que va a ocurrir, ¿no? Sabemos que tarde o temprano todos vamos a morir, Uh-huh. nadie se va a salvar de eso, pero sí podemos ir acompañando ese proceso de tal manera que cuando ocurra este cuadro, cuando ya estemos en un estadio, vaya, en una situación al final de la vida, cuando ocurra el fenómeno de lucidez terminal, no sea quizá tan impactante y no sufra tanto la familia. Y por eso es también este podcast, porque mucha gente no lo conoce o no tiene el nombre porque pues van a pensar que no, ya se emociona, la gente se emociona porque claro, ¿quién no quiere volver a lo que estaba antes, no? Pero por eso nosotros estamos el día de hoy aquí platicando, sacando todo esto para tal vez a lo mejor estés en una situación así o tal vez no, o en algún momento, porque bien lo dijo la doctora, todos vamos para ese camino. Y es muy importante manejarlo desde antes, ¿no? O sea, la parte se me hace muy, pues hasta a mí me llegó al corazón, ¿no? O sea, nadie está listo para el que parta un familiar. Y si tú ya no sabes ni qué es más difícil, si que te digan, sabes que ya no lo pudiste volver a ver, o a lo mejor vas viviendo ese proceso, pero aún así, aunque te vayan preparando y todo, el dolor va a estar ahí. Pero al menos justo es en lo que queremos llegar, que si llega a presentar, porque yo estaba niña cuando vi lo de mi bisabuela y entonces pues, no lo entendí, pero mi mamá sí, entonces ella sí fue como que te queda esa sensación de, ¿pero qué pasó? Yo le quería preguntar si usted ha llegado a ver personalmente un caso así de lucidez terminal. Sí, me ha tocado, te repito, yo creo que es un privilegio para los que estamos en esta parte de la medicina de los cuidados paliativos y sí he tenido la oportunidad de presenciar estos cuadros de lucidez. Uno mismo como médico ya se imagina, ¿no? Dices, bueno, es que este paciente que ya estaba
totalmente dormido, que tiene 2, 3 días que no me contesta nada, le estoy pasando visita y no, pues no hay respuesta, y de repente, oye, ¿qué pasa? ¿Está platicando conmigo, doctora? ¿Cómo está? Me siento bien, etcétera. Uno, pues que está en esta área, se imagina que está presenciando el episodio de lucidez terminal, ¿no? Pero te repito, pues la realidad es que luego los pacientes desafían todas las definiciones, todo lo que dicen en la literatura, los libros, los artículos, y no nos queda más que, pues, atesorar esos momentos, ¿no? Qué bueno que mi paciente pudo despertar, qué bueno que tengo la posibilidad de preguntarle yo cómo se siente, que él me puede platicar cómo se siente, que ahorita no tiene dolor, o si tiene algún síntoma, poder yo ayudarle, pues vaya en estos momentos finales seguramente, ¿no? Y, por ejemplo, está ahí, es el caso que me está contando, ¿no? Y está el familiar, y lo que o sea, es como una duda. ¿Al familiar lo lleva aparte y le explica lo que está sucediendo o deja que pase el momento? Sí hay que ser honestos con la familia. Generalmente te sorprendería, pero la familia casi siempre ya sabe que el final se acerca. Okay. Porque han visto la trayectoria de su ser querido, lo han acompañado generalmente ya durante meses o incluso años de la enfermedad. Y uno como médico, como profesional de la salud, los intenta ir sensibilizando de que posiblemente ya nos estamos enfrentando tarde o temprano al final. Entonces, sorprendentemente, la mayoría de las veces la familia ya lo sabe, reacciona bien. La mayoría de las veces, no siempre es así. Pero generalmente lo toman bien, aprovechan esos momentos, como platicábamos hace rato, lo atesoran. Ya más que preguntar cuánto tiempo le queda, aprovechan ese momento. Y bueno, uno presencia esto, ¿no? Que se están otra vez dando lazos entre los familiares, que otra vez están platicando, que le puedo dar de comer a mi ser querido, que me pidió una galleta y se la pude traer. Vaya, uno puede pues ver esta evolución del paciente. La realidad es que nadie nos enseña a cómo afrontar un momento así. Nadie nos enseña absolutamente, incluso ni como médicos. Muchas veces no recibimos esa formación de, pues, cómo afrontar a la muerte, cómo acompañar ante la muerte, ¿no? Y por supuesto que como persona, como familiar, como ser querido, pues nadie nos enseña. Y está bien reaccionar como sea que reaccionemos, porque nadie nos enseñó, porque es un proceso nuevo para nosotros, porque no hay una receta de cocina o un instructivo de cómo reaccionar ante una situación así. Y como reaccionemos está bien, lo importante es dejarse acompañar. Y te repito, yo creo que atesorar ese momento. Y bueno, ya posteriormente iremos viviendo quizá el duelo, pero bueno, la realidad es que nadie nos enseña, a nadie. Y ahorita pues lo único que nosotros podemos brindarles es esta información. Antes de terminar, doctora, a mí me gustaría que, pues, no sé qué mensaje, algo para todos aquellos que están en el sector de salud, porque es un tema, como bien dijimos, que no muchos tienen el privilegio de poderlo ver personalmente o de saber qué les puede dejar a esas personas que están en el sector médico y a las personas que están fuera de. Yo creo que muy importante, no olvidemos que los cuidados paliativos se deben de brindar de una manera oportuna por un equipo. Paliativos no es nada más una persona, el paliativista es un equipo de el médico, enfermería, psicología, nutrición, vaya, somos un equipo de varios integrantes que nuestro objetivo es siempre acompañar y aliviar síntomas, ¿no? Aliviar síntomas físicos, emocionales, espirituales, este sufrimiento, para dar confort, para dar calidad de vida, calidad de muerte también. Y creo que un punto bien importante es que como profesionales de la salud, nadie nos enseña a afrontar la muerte. Esa es la realidad. Tal vez los que estamos en el área de paliativos lo sabemos hacer, claro, pero en medicina nos enseñan a curar, siempre a curar. Y pues no siempre podemos curar alguna enfermedad. Y es importante que cuando ya no podemos curar, entonces siempre acompañemos, siempre busquemos dar confort, calidad de vida, aliviar síntomas, acompañar. Eso es la clave.
Y te repito, ¿no? Que atesoremos esos momentos. Si yo como profesional de salud puedo presenciar un episodio de lucidez terminal, lo puedo acompañar a una persona al final de la vida, que yo lo haga con la mejor calidad posible, con la mayor empatía posible, y esa empatía que también se refleje hacia la familia, hacia los seres queridos, porque quizá el paciente pues ya no nos contesta, no va a estar conectado con nosotros, pero la familia sí. Exacto. Y la familia siente y se queda con cómo uno lo trató a su ser querido enfermo y cómo lo trató a uno como familiar, ¿no? Cómo lo acompañó. Qué mejor recuerdo de tener de ese último instante con esa persona, de que sí lo conviví con esa persona, pero también que el personal médico estuvo ahí, me apoyó, me escuchó, me orientó, porque justo a veces hay gente que no reacciona de la misma manera y necesita que estén ahí. Y eso es lo valioso de todo esto, doctora. De verdad que es un tema, sí, delicado, pero a la vez también que te llevas como reflexión también, que te llevas para estudiar, que a final de cuentas nadie está libre de muchas cosas, y en esto puede que te pueda suceder a ti, presenciarlo, y ya sabes cómo actuar. Y pues el tiempo nos come. La verdad es que por mí seguiríamos hablando y hablando de más. Ya esperamos que próximamente nos acompañe, doctora, con más temas de paliativos. A mí se me hace una rama muy interesante toda esa parte. Y más como usted nos lo transmite desde un inicio, que me dijo, a mí me encanta, desde ahí se nota. Yo encantada. A mí me fascina el tema de cuidados paliativos, me apasiona. Y creo que es una parte de la medicina que no muchos conocen, incluso dentro del sector médico y en la población general, pues escuchas paliativos y a veces te imaginas, ay, lo peor, ¿no? Paliativos. Claro. Ay, es un paciente con cáncer, es un paciente con una enfermedad ya muy grave. Pero no, paliativos va mucho más allá, y yo creo que es la esencia de la medicina. Yo siempre digo eso, el paliativos es la esencia de la medicina porque es aliviar y acompañar cuando ya no puedes curar. ¿Y qué es la medicina si no es eso, no? Si no puedes ya curar una enfermedad, pues aliviar los síntomas del paciente de tal manera que esté tranquilo, esté en confort, tenga calidad de vida. Para mí eso es lo más importante, y yo creo que para todos los que nos dedicamos a cuidados paliativos es en lo mismo que concluimos, ¿no? No, y eso es muy bonito, que tengan ese corazón, esa sensibilidad, porque así justo lo transmiten a las demás personas. O sea, yo que estoy aquí con usted, se siente esa pasión por lo que hace, por lo que brinda a sus pacientes. No me quiero imaginar cómo se lo transmite a ellos. Entonces, la verdad es que nos vamos con eso, nos quedamos con todo este amor también, esta parte de sensibilidad. Y pues nada, doctora, la verdad le agradezco mucho su tiempo, su conocimiento, la experiencia también que nos brinda aquí, y sin duda pues un tema que me deja reflexionando bastante. Encantada, espero que a todos los que escuchan el podcast los deje igual reflexionando. Es un tema delicado pero muy bonito, y creo que se presta reflexión. Así es, y pues muchísimas gracias, esperemos verla aquí de nuevo, doctora, y gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del podcast, que pues les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Y sí, definitivamente es una parte de sensibilizar todo este término que a veces desconocemos, y si conoces a alguien, compártelo en tus redes sociales, y síguenos escuchando en diferentes episodios, porque tenemos muchísima información como esta y más, porque de salud y el cuerpo humano nunca terminamos. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, doctora, y hasta pronto. Yo soy Génesis Sainz, esto fue un episodio más de Ya Oíste. Adiós. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. Gobierno de México.